aplauso para el doctor Aurelio Maldonado y CinePro. Muchas gracias por su participación. Bueno, llega la hora del acto central de esta noche, con la intervención del doctor Carlos Pérez Agustí, encargado de presentar el libro Crónicas de Ecuador 6. Me es grato y todo un honor ofrecerles una breve semblanza de uno de los más grandes de la intelectualidad y del ejercicio docente universitario del país. Profesor fundador de la Universidad de la SUAY, profesor de literatura de la Universidad de Cuenca, director del taller de cine de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuenca, director de la Escuela de Cine de la Universidad de Cuenca, miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de la SUAY, presidente del colectivo cultural Casa Tomada de Cuenca. Entre muchas de sus publicaciones podemos señalar Lectura y Escritura Académica, Universidad de la SUAY, la poesía de Efraín Jara, Estamos subiendo un pequeño peldaño de la historia. Textos de enseñanza, Cabeza de Gallo, ensayo sobre cabalgata nocturna, Polvo y ceniza, la poesía de Eugenio Moreno Heredia y Un largo, entre otros más. En el espacio cinematográfico es el pionero del cine de Cuenca y entre su filmografía destacan Arcilla Indócil, 1982, La última herranza, 1984, Cabeza de Gallo, 1989, El éxodo de Yangana, 1992, Tahual, 1994, Migrante, 2005, Retorno, el año 2018. Es un honor darle la bienvenida al doctor Carlos Pérez Agustí. Bienvenido, el espacio es todo suyo. Buenas noches, José Manuel. Muchas gracias por esta oportunidad para participar en la presentación de tu libro y también buenas noches a todos los asistentes. Me he permitido titular mi intervención Un intelectual de dos mundos. Doctor en Historia por la Universidad de La Laguna, España. Participación en diversos proyectos por la Unión Europea. También miembro de la Academia Nacional de Historia de Ecuador y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Cañar. Profesor de la Universidad Nacional de Educación, Ecuador. Un personaje de dos mundos, entre Canarias y Ecuador, dos puntos geográficos distantes que comparten una historia paralela expuesta en su libro, en el libro de José Manuel, Entre Canarias y Ecuador. Estamos frente a un escritor de rostro bifronte, como la diosa Llano en la mitología romana, con una cara hacia España y con la otra hacia América Latina. Ha registrado mediante la historia y la sociología, la crónica y el reportaje, la identidad del mestizaje. Como veremos más adelante, la universidad en América Latina debe cumplir precisamente esa función de vínculo entre culturas. En conjunto, su principal actividad es la constante, aguda observación, el estudio profundo y la reflexión crítica en torno a las realidades que le rodean, y además expresa enérgicamente sus ideas con la aspiración de fluir en la sociedad. Un escritor que proviene de los ámbitos de la cultura, la historia, la docencia y el periodismo. Su escritura se compromete con el entorno social y la defensa de valores humanistas, siempre en lucha contra las desigualdades e injusticias, siempre contra todas estas adversidades de nuestro tiempo. Es decir, con toda propiedad, un intelectual, eso es esencialmente José Manuel Castellano Gil. Un cronista comprometido, por más que este último término esté actualmente desacreditado,
pues la escritura como forma de protesta y de denuncia es tan antigua como la existencia misma de las desigualdades y los abusos, del racismo y la xenofobia, de la violencia de género y la epidémica corrupción. Entre otras obras ha publicado Crónicas desde Ecuador 1, 2 y 3. Ahora aparece un volumen más, Crónicas desde Ecuador 4. Desde la primera entrega prologada por Manuel Ferrer Muñoz, director del Servicio de Asesoría sobre Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, la proyección de ese compendio de artículos sobre temas sociales, educativos y culturales se precisa en las páginas de Manuel Ferrer. Cito sus palabras. Otro rasgo que me gustaría destacar de estas crónicas, dice Manuel Ferrer, es su oposición a las rígidas estructuras de sumisión y de dependencia globalizadas, generadoras paradójicamente de desigualdades, injusticias y discriminaciones. De ahí su interés por el análisis de las sucesivas coyunturas internacionales, su preocupación por el medio ambiente, sus críticas al capitalismo, resistir la imposición de modelos socioeconómicos incompatibles con la dignidad humana. Son palabras de Manuel Ferrer. Pudiera creerse que desde una perspectiva académica, una posición crítica frente a cuestiones de la más viva actualidad supone un nivel inferior del intelectual frente a las grandes preguntas existenciales que nos plantea nuestra vida. Realmente, José Manuel Castellano demuestra que lo que hay en el fondo de este asunto es un honesto e incorruptible compromiso de su sensibilidad social ante esas otras realidades. Ahora con las palabras de José Manuel. Mi querido amigo, no me caracterizo por repartir odios, ni siquiera ante las injusticias. Ese es un sentimiento que no profeso, ni practico, ni quiero. Otra cosa, y ese siempre ha sido un comportamiento muy asentado y que ha definido mi vida, para bien o para mal, es que no soy indiferente ante ciertas cosas, principios y valores, especialmente ante los abusos, la prepotencia, la falta de ignorancia, la explotación, la discriminación, la violencia, la hipocresía, las mentiras, las miserias humanas, las corruptelas ejercidas en todos los ámbitos, incluido la académica. Palabras de José Manuel. No soy indiferente, nos dice claro José Manuel, porque ningún hecho de cultura es neutra. Si nos acostumbramos a ser inconformistas con las palabras, acabaremos siendo inconformistas con los hechos, asegura Emilio Lledó, un famoso pensador español. Ambas actitudes, ser inconformistas con las palabras e inconformista con los hechos, son formas de libertad. Y la libertad no admite conformismo alguno. Vivir para los humanos, sobre todo en nuestros tiempos, ha sido siempre una sucesión de conformidades, de aceptaciones y de sumisiones. Ya lo decía Albert Camus, uno no puede ponerse al lado de quienes hacen la historia, sino al servicio de quienes la padecen. Si alguien piensa que es un pretencioso y oportunista intento por parte de un intelectual situarse al servicio de la vida social y política, lo es únicamente en el caso de la opinión de escritores de escasa y dudosa calidad. Del auténtico intelectual se esperará siempre una interpelación crítica sobre las realidades que le rodean. El sujeto de ideas suele ser un sujeto social dinámico, activo. Debe serlo en esta época de la posverdad y de lo políticamente correcto. Una consideración más sobre este punto, ahora en relación con el intelectual en América Latina. En el continente, la producción intelectual y el desempeño social atraviesan por uno de sus mejores momentos. En estos escritores, la realidad hispanoamericana sucede más por la política y lo social que por el mundo netamente cultural.
Entonces, evitemos la sensación de que la figura actual del intelectual es algo fosilizado. Eso supondría desconocer por completo su función, la del intelectual, en la vida social de los pueblos. José Manuel Castellano, por el contrario, es un escritor anclado en las realidades más vivas. Y vuelvo con las palabras de nuestro autor. Este canario de nacimiento no canta en jaula, se siente de todas partes y de ninguna, pero muy sujeto y arraigado a la tierra que pisa desde un compromiso humanista, honesto, solidario y libre pensador. Intenta enfrentarse abiertamente a las injusticias, a la discriminación, a la explotación que promueve este sistema global, corrupto y criminal en todos sus ámbitos. Palabras de él en su texto Micro-autorretrato. Nuestro escritor y docente llegó formando parte del programa Prometeo como investigador entre 2013 y 2014, editor jefe, como se ha dicho, de CESAL, que pretende ser algo más que una editorial. Es una apuesta decidida por la vinculación social y una cultura plenamente liberadora. Director también de la Tribuna Internacional La Clave, revista digital constituida en tribuna de libertad de expresión y pensamiento. La historia nos ha enseñado que cuando la producción intelectual y la vida social y política se comunican, son complementarias. Entendido así, con esto finalizo este punto, el intelectual pretende influir tanto en la conciencia de los individuos como en la de quienes toman las decisiones. Una educación al golpe de virus. Comienzo con las palabras de José Manuel. La contemporaneidad ha imprimido una vertiginosa aceleración del tiempo en la irracionalidad colectiva. Vivimos muy deprisa, mientras que el fondo y las esencias han permanecido inmutables a su sombra. Unas transformaciones revestidas con un toque cosmético sutil de gran impregnación social para que no alteren el hombre, el orden y todo siga igual, nos dicen Pedagogía de la Paciencia. Estas palabras de José Manuel Castellano me recuerdan a una parte de mis propias reflexiones sobre Cabalgata Nocturna, esa novela negra de Eliezer Cárdenas. Esta espléndida y expresiva narración es una mirada irónica sobre el cambio y la inmovilidad de la sociedad a la vez. De alguna manera todo sigue igual. Nos recuerda la célebre frase de Lampedusa, gran escritor italiano, en su obra El gato pardo. Dice, si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie. Pasado, presente y tal vez futuro no se distingan en esta reflexión. Un mundo ya establecido entonces y a la vez clausurado. Una situación que nos sobrecoge si eso fuese así. Pues algo así puede tal vez aplicarse sin exageración ninguna al estado actual de la educación, posiblemente el centro de un gran número de artículos de nuestro autor y desde donde irradian otros muchos aspectos de sus crónicas desde Ecuador. Hablamos de hoy de una educación postergada, una educación en un estado más apremiante que nunca, en el eclipse de las humanidades. Parece haberse paralizado en escenario permanentemente en crisis la educación. Se entendería, sin embargo, que con el auge de las tecnologías algo ha cambiado realmente. El mismo José Manuel asegura. Algunos sesudos teóricos han definido este momento histórico como la era de la información y la comunicación, por el simple hecho del surgimiento de nuevos dispositivos tecnológicos, nuevas formas de relación social, generalización de la desigualdad y concentración de poder, son sus palabras. Es posible que las clases virtuales hayan constituido una forzosa alternativa, tal vez no había otra opción. Sin embargo, nos preguntamos, ¿nos dejarán una enseñanza a distancia cada vez más favorecido esa enseñanza y en perjuicio de la presencial? Es una pregunta. Indiscutiblemente, si el discurso de lo digital se instala de forma definitiva en las instituciones educativas,
Lo habrá hecho, como alguien ha dicho, a golpe de virus, no como un resultado de procesos de aprendizaje. Pero esto jamás ocultará lo absolutamente necesario, la dimensión humana en el sistema educativo, no tecnológica, dimensión humana en el sistema educativo. Compartimos con José Manuel Castellano que el esfuerzo debe ir orientado a ayudar a los estudiantes a pensar por sí mismos, a comprender y cuestionar los límites de la acción individual en detrimento de la colectiva. Esta será una de las claves de la educación del futuro. Sigue diciendo ahora una cita de un estudio. La cuestión de fondo es que si queremos ir por delante de los avances tecnológicos, no detrás, si queremos adelantarnos a los avances tecnológicos, nos dice una autora, tenemos que descubrir y perfeccionar las cualidades únicas de nuestra condición de seres humanos, las cuales antes que competir con las capacidades que hemos creado en nuestros ordenadores, las completan. Las escuelas, termino con la cita, tienen que crear seres humanos de primera clase, no robots de segunda. Una alusión a la inteligencia artificial. Al mismo nivel se sitúa en Crónicas desde Ecuador el polémico asunto de la titulación, que pone de relieve estructuras académicas construidas frecuentemente alrededor de los intereses de los adultos y mayores antes que de los propios estudiantes. Dice nuestro autor, desde nuestra perspectiva, ese ordenamiento de títulos y títulos, maestrías y maestrías, es concebido como un punto de partida y no como un fin de la educación, un punto de partida, no como el fin de la educación. Los principios fundamentales del conocimiento y de las ciencias, que son manifestadas a través del diálogo, la reflexión, el repensar, el cuestionar y el ejercicio de la crítica, dice José Manuel. Son palabras importantes a mi juicio y que vienen a complementar en su artículo, un artículo que me fascina, Educar para el fracaso y la derrota. Educar para el fracaso y la derrota, en donde José Manuel reproduce un escrito del cineasta Pier Paolo Pasolini con el mismo título. Y dice Pasolini en ese texto, pienso, dice Pasolini, que es necesario educar a las nuevas generaciones en el valor de la derrota, de la humanidad que de ella surge, la humanidad que surge del fracaso, de la derrota, una sociedad en la que se puede fracasar y volver a empezar sin que el valor y la dignidad se vean afectados. Pues no hay que amedrentar a los jóvenes, has fracasado, vuelve a empezar. Eso es educar en humanidad, en no ser como un trepador social, en no pasar sobre el cuerpo de los otros para llegar el primero. Son palabras de Pasolini. Precisamente creo que si hay un aspecto en Don Quijote que lo conecta con esas ideas de Pasolini y que hoy es incuestionable, vamos a llamarlo así, es el fracaso de su aventura. Don Quijote fracasa, todo el mundo lo apalea, todo el mundo le golpea y regresa a su casa, a su hacienda totalmente fracasado. En este mundo de éxitos prefabricados, todo triunfador suena un poco a fatuo, a hueco, y por el contrario, la derrota tiene un gran aroma de autenticidad. Este fracaso resplandeciente, que yo entrecomillo, este fracaso esplendoroso, es posiblemente la más actual y permanente lección que Don Quijote puede ofrecer al lector hoy día en una sociedad absurdamente adoradora del éxito a cualquier precio. Bueno, estamos convencidos de que poco se adelantará en el plano educativo mientras no sea prioritaria la inversión de recursos. Habrá que recordar la tesis de Víctor Hugo, ese gran escritor del siglo XIX, y aplicarla hoy a la educación, cuando afirmaba Víctor Hugo, que es en la época de crisis cuando hay que doblar el presupuesto por la cultura. Son palabras de él. Efectivamente, con el mundo todavía enfrentado a la pandemia, todavía estamos enfrentados a la pandemia, al menos en sus secuelas, por lo menos eso, sentimos hoy
la imperiosa necesidad de reconstruir nuestra sociedad y para ello la educación debería estar en el centro de la acción, en el centro de la respuesta. Un reto para América Latina, la educación superior. La función que desempeña la educación superior en América Latina para favorecer el desarrollo social para el siglo XXI se convierte en un auténtico desafío y es otra de las inquietudes que atraviesan, a la manera de una isotopía, las páginas de la obra que comentamos de José Manuel. Partimos del hecho de que el fenómeno de la globalización desborda ampliamente los límites de la economía e invade el terreno de la educación. La globalización está invadiendo el terreno educativo. En este contexto, la calidad de la educación superior es fundamental y particularmente la cuestión de la investigación constituye un requisito previo de máxima importancia social y simultáneamente para la calidad académica y científica de las universidades. En esta línea, los problemas y cuestiones sobre la universidad en América Latina ocupan, como dijimos, una atención prioritaria de José Manuel Castellano en sus Crónicas de Ecuador, cuarta parte. La universidad siempre ha sido el centro de desarrollo cultural de la sociedad y ha desempeñado desde sus orígenes una labor esencial como nexo de unión entre culturas. Parecería entonces necesaria una razonable exigencia en la integración del espacio latinoamericano en relación con modificaciones básicas en la docencia y la capacidad investigadora del profesorado universitario. La petición de nuestro cronista, José Manuel, descarta radicalmente el exceso de titulación como una de las salidas a la problemática cuestión de la docencia universitaria. Títulos y títulos y títulos es una opción que José Manuel la rechaza. Y dice él, desde las últimas décadas del siglo XX, los países centrales han convertido la educación superior, que pone con minúsculas, educación superior con minúsculas, en una mercancía más de consumo, una mercancía más de consumo, que ha obligado a las clases medias y precarias a hipotecar su patrimonio. Una formación que además prima las áreas básicas del desarrollo productivo del propio sistema, mientras que aquellas otras disciplinas que no se ajustan a esos parámetros no son buena inversión. Las humanidades y ciencias sociales, pierden cada vez más espacio. Y contundentemente dice, la calidad de la educación, al igual que la calidad de la salud pública, caminan con pasos agigantados hacia un capitalismo salvaje, donde sus sujetos históricos han pasado a ser apasionados coleccionistas de títulos, dice en Pedagogía de la Paciencia. Según eso, la calidad ha pasado a ser una preocupación primordial en el ámbito de la educación superior. Particularmente, la investigación se convierte en un requisito imprescindible de enorme trascendencia social y de calidad científica en la educación universitaria. La investigación, en el contexto de las recientes adversidades sanitarias, así se expresa José Manuel Castellano. Una educación que ha encontrado en su camino a un gran aliado, la pandemia. Con la pandemia, venga títulos, que ha impulsado la proliferación de maestrías y doctorados de muy corta duración, dice José Manuel, bajo la modalidad virtual o semipresencial que a simple vista ha favorecido un acceso y ha originado un proceso inflacionista de titulaciones, con la consiguiente reducción significativa de los criterios de exigencia y calidad. Palabras de José Manuel. Entonces, la pandemia como un gran aliado para esta cuestión que critica José Manuel, la pandemia ha venido a favorecer esa situación. Lo cierto es que la crisis ha puesto en evidencia las numerosas deficiencias de los sistemas educativos, no solo en la cuestión tecnológica, no hay internet, no hay computadoras requeridas en muchos ámbitos, sino también de formación de los docentes, imprescindible para las innovaciones de aprendizaje, formación de docentes imprescindible
para las innovaciones de aprendizaje. ¿Es acaso entonces, desde el mismo título, una exageración del artículo? Se titula el artículo de José Manuel, La universidad, un gran engaño social. Oiga, ¿esto es hiperbólico? ¿Esto es una exageración de José Manuel? Su artículo, La universidad, un gran engaño social, dice así el autor. No entendamos, más bien todo lo contrario, la polvareda levantada en las redes sociales ante unas reflexiones vertidas por un docente universitario sobre la baja calidad educativa. La misiva en cuestión, firmada por Daniel Arias Aranda, docente de la Universidad de Granada en España, y reproducida posteriormente como artículo de opinión en La Voz de Cádiz, en Andalucía, en España, el pasado día 4 de este recién estrenado año, cuando se publicó, llevaba un rompedor y llamativo título: Hoy me dedico a engañar más que a enseñar. ¿Es una exageración ese artículo? Pues no, no lo es. El exigir una investigación social, científica y tecnológica de alta calidad, eso no es una exageración. Como reconoce Castellano Gil, los estudiantes no son responsables de esta penosa mediocridad educativa e intelectual actual. Ellos, simplemente los estudiantes, son el resultado y la consecuencia directa de este sistema educativo. La mala calidad educativa es un asunto que no interesa lo más mínimo al conjunto social. Entre comillas, una frase de José Manuel: las humanidades pierden cada vez más espacio. Otra frase de él: ausencia de lectura. Otra frase de José Manuel. José Manuel acierta en esas expresiones en uno de los puntos centrales de la cuestión. La universidad, como en cualquier otro nivel de enseñanza, debe impulsar permanentemente procedimientos orientados a la construcción de jóvenes lectores. Eso es una misión de la universidad, construir jóvenes lectores. Lo decimos con fuerza. Antes que enseñar técnicas de lectura, hay que despertar el gusto por la lectura. ¿Qué le pasa a los profesores? Antes de enseñar técnicas de lectura, hay que despertar el gusto por la lectura. Aunque la escuela, el colegio, la universidad, incluso si sus propios profesores no los motivan, los jóvenes aman la lectura y la escritura. Afirmamos esto con toda convicción y contra la existente idea de que a los jóvenes no les interesa leer ni escribir. Sin embargo, asimismo, con firmeza, con contundencia, en muchas instituciones educativas se ha concebido al lector como un descodificador de signo. Quizá esto explique, entre otras razones, el desinterés de un número considerable de estudiantes, especialmente a la lectura literaria, ya que a los jóvenes no se les incita a amar los libros, sino a detestarlos. Frecuentemente observamos con pesar, y en esto vamos nuevamente con José Manuel, cómo la lectura se ha asociado a la tarea escolar o académica, no el disfrute en libertad. La lectura va obligado, es una obligación. Paradójicamente, quienes leen habitualmente fuera del ámbito académico suelen ser mejores lectores. Es una constatación. Leen más y mejor los que no practican la lectura como una obligación académica. Lo hemos expresado en varias oportunidades y lo repetimos ahora. No se escribe para ser escritor, no se lee para ser lector. Se escribe y se lee para entender el mundo y para ayudar al otro a entenderlo, para pensar nuestro siglo XXI, para eso se lee y se escribe. Y volviendo a la universidad, de hecho, lo que hace José Manuel es preguntarse por el sentido humano y social de la universidad. Eso es muy bueno, preguntarse por el sentido humano y social de la universidad. Es bueno saber que hay personas que luchan por eso y que además lo ponen en el centro de sus preocupaciones sobre la cuestión universitaria, lo humano y lo social. La universidad debe transmitir valores, la idea de compartir y muy especialmente la justicia. Nos olvidamos, la universidad debe compartir la idea de justicia, es decir, la educación. Para Fernando Savater, la justicia es el verdadero
sentido de la educación, digamos, para Fernando Savater, la justicia es el verdadero sentido de la educación, desde el nivel más elemental hasta el más elevado superior. No lo deben olvidar los intelectuales, no lo olvida nuestro autor, no lo olvida José Manuel, y también, como hace él, cuestionar las verdades oficiales, porque la mentira repetida no por ello se vuelve verdad. Concluimos, José Manuel Castellano, un intelectual de dos mundos. Su trabajo, este libro, una clara contribución al desarrollo del sistema educativo y una mejor comprensión entre culturas y pueblos Canarias y Cuenca para favorecer la integración latinoamericana y afianzar la identidad social y cultural del continente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por su participación.